Hola, seguidores de Locos de Wall Street, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este programa que ya veréis que os va a encantar. Locos de Wall Street siempre está pendiente de cualquier persona con talento que exista en las redes, que exista en FinTweet, como le llamamos nosotros, y que pueda aportar eso, valor, que pueda arrojaros luz a vosotros que sois inversores en empresas, en sectores. Y precisamente uno de los sectores que más empresas concentra, como no puede ser de otra manera en la era digital que estamos, es el sector de los medios de pago. Son muchas las compañías, Mastercard, Visa, PayPal, incluso terminales como Pax Global, etcétera, etcétera, que se concentran en ese sector. Y hemos pactado una charla, que aquí tenemos el invitado con Marcos Montes, que veréis que es todo un experto en el sector. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muy contento de estar aquí. Yo siempre, como le dije en su momento a otra persona que me hizo una entrevista parecida, me siento muy pequeñito cuando intento aportar valor en estos sitios porque el conocimiento que tiene la comunidad inversora en muchos aspectos es brutal, ¿no? Yo soy más un apasionado de los medios de pago, ¿no? Que sabe de mucho de medios de pago, sé lo que intento saber de medios de pago, pero ya cuando hablamos de inversión y empezamos a ver balances y cosas así, yo ahí mi conocimiento ya es mucho más limitado que el que pueda tener la comunidad inversora, ¿no? Pero precisamente eso consiste, ¿no? En crear un Sí, conocimiento, permíteme, colectivo, ¿no? E ir cada exacto. uno arrimando el hombro. Bueno, Sí. pues Marcos ya se ha definido un poco como conocedor de la empresa de medio de pago. Y antes de entrar en faena, Marcos, siempre me gusta que el propio invitado, oye, dé una semblanza suya hasta donde quiera, obviamente, para que el Sí. seguidor, para que el oyente te tenga ubicado. ¿Quién es Marcos Montes? Bueno, pues yo soy un profesional de los medios de pago que empezó en el mundo del retail y luego pasó a la parte de medios de pago porque tiene bastante conexión, y a raíz de ahí pues encontré un poco mi vocación, ¿no? A mí los medios de pago me encantan, estoy todo el día investigando sobre cada una de las cosas que puedan estar a la vanguardia de medios de pago. Y eso me llevó a escribir un blog que se llama retailandpayments.com y ahí voy escribiendo artículos que considero interesantes de medios de pago y demás en el tiempo que me deja mi ajetreada vida, ¿no? No me gusta nunca presentarme como experto porque a veces yo me he encontrado que los expertos son generalmente gente que no sabe mucho, sino que soy más un freak o un apasionado, ¿no? de esto, ¿no? Así que nada, oye, encantado de estar aquí. Todo lo que diga para la comunidad, pues que lo tomen como una opinión exclusivamente personal y que no vincula a Ujú. ninguna de las empresas con las que trabajo ni nada por el estilo. Y encantado de estar. Fantástico. Bueno, pues si te parece, Marcos, vamos a entrar en faena. Decía en la Muy bien. introducción que yo creo, y lo comentábamos incluso a micrófono cerrado, ¿no? Hay algo que tú percibes en esa doble faceta, una en la que sí eres más experto, como es el sector de los medios de pago, y otra en la que has comentado que, bueno, pues que ahí te sientes menos experto, como es el análisis de empresas, de balance, etcétera, etcétera. Pero decíamos que existe mucho desconocimiento, y es normal, llamémosle, de la comunidad inversora, y metemos en el mismo saco dentro de los medios de pago a todas las empresas. Nos pensamos que el core del negocio, a lo mejor, pues de PayPal puede ser el mismo que de Visa, y no tenemos claro al final cuáles son los agentes que intervienen en los medios de pago, ¿no? Exacto. Hablábamos que quizá, Marcos, lo mejor sería para poner un marco conceptual y que le sirva de referencia a los distintos seguidores a la hora de invertir en empresas de medio de pago, lo primero, hacerse una foto de Sí. quiénes son los componentes que intervienen, qué papel juega cada uno y a nivel general saber eso, quiénes son los distintos actores que entran en un proceso de medios de pago. Sí, pues cuando tenemos un pago, bien sea online en un e-commerce o bien sea físico, al final los actores vienen a ser prácticamente los mismos, ¿no? La única diferencia es que en un entorno físico hay un terminal de pago físico, en un entorno e-commerce tenemos un terminal de pago lógico, por así decirlo, o virtual, ¿no? Que no es hardware, sino software lo que está por detrás, ¿no? Pero al final lo que tenemos es primero, pues, cuando tú pagas, llevas tu tarjeta, la pones en un terminal y al final lo que ves es que se te ha detraído un dinero de la cuenta y has comprado un ítem cualquiera, ¿no? En ese proceso, por poner un poco el nombre, esa tarjeta que tenemos todos con la cual efectuamos pagos, nos la da un emisor.
Los emisores generalmente son bancos, ¿no? Los que emiten tarjetas. Tienen una licencia de Visa o Mastercard o de cualquier otro esquema, ¿vale? Visa y Mastercard son esquemas. Tienen una licencia y emiten tarjetas nominales y tienen una numeración que las identifica tanto por la cuenta de la persona como por el banco, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa numeración nos dice si la tarjeta es débito o crédito. Pues utilizamos esa tarjeta, la ponemos en un terminal, vamos a un pago in-store, vamos a un pago físico, la ponemos en un terminal de pago y ese terminal de pago lo que hace por normativa es cifrar toda la información que lee de la tarjeta y la procesa y la emite. La manda a través generalmente de una pasarela de pago, una gateway o acceptance, que se puede llamar. Se pasa a través de la pasarela de pago y aquí a veces, depende del protocolo, pues hay más actores o hay menos. Yendo a la mayor complejidad, la pasarela de pago va a un procesador y ese procesador suele ser una unión de muchos adquirentes. Los adquirentes son los que, otra parte del proceso de pago. Un adquirente, un banco adquirente, es aquel actor dentro del proceso de pago que se encarga de liquidar todo el proceso de pago con todos los actores. Es decir, se encarga de quitar el dinero de la cuenta del comprador y la pone en la cuenta del merchant o del establecimiento donde estemos comprando. Entonces, va a través de la pasarela de pago al procesador, el procesador lo manda a las redes de tarjetas o esquemas, Visa Mastercard, y Visa y Mastercard conecta el banco emisor de la tarjeta con el banco del merchant, ¿vale? Con el banco del establecimiento. Generalmente lo que hace es tarjeta del emisor, pasarela de pago, procesador, Visa, Mastercard y llaman al banco donde está el dinero. Y le dice, ¿esta tarjeta tiene dinero? Y el banco emisor le dice, sí, tiene dinero. Entonces, devuelve el OK y al final del día, en el clearing y en el settlement, se quita el dinero de la cuenta, en las cámaras de compensación se quita el dinero de la cuenta del emisor y se pone en la cuenta del establecimiento que sea, ¿no? Del retail donde hayamos comprado. Entonces tenemos, por un lado, el emisor, que es el que emite la tarjeta. Que son bancos normalmente. Sí, el procesador, que generalmente es un proveedor tecnológico, la pasarela de pago, que se encarga de conectar el sistema de caja y el sistema del terminal con el procesador, el adquirente, que generalmente también son bancos, aunque pueden ser bancos adquirentes, es decir, bancos especializados únicamente en pagos, el adquirente, que es el que se encarga básicamente de traer el dinero de la cuenta del comprador y lo pone en la cuenta del establecimiento, del merchant. Y luego tenemos los esquemas, Visa y Mastercard, ¿no? Estos son más o menos los actores. Entonces, esquemas, adquirentes, merchant, emisor, pasarela de pago, terminal, etcétera, ¿no? Estos son un poco los actores que hay dentro del pago. Al final es un ciclo de, oye, es una llamada una llamada tecnológica de, oye, esta tarjeta tiene dinero, sí, y se liquida el pago. Por ejemplo, Marcos, porque los seguidores se vayan haciendo un esquema de cada una de las empresas que van conociendo. Visa y Mastercard ya hemos visto que son esquemas, los bancos son bancos. Por ejemplo, Pax Global, ¿qué rol jugaría ahí? Es un fabricante de terminales de pago. Es un fabricante de terminales de pago que en determinados países tiene alguna tecnología, pero en general es un manufacturer, que se llama, ¿no? De hardware, un hardware manufacturer enfocado a terminales de pago. Es lo que hacen. Y por ejemplo, seguro que muchos seguidores tienen negocios online, etcétera, etcétera. En todo este esquema, ¿Stripe qué es? ¿Otro esquema o Stripe es otro...? No, Stripe es un adquirente. Stripe es un adquirente. Sí, es un adquirente global con licencia en muchas partes del mundo, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de un pago, hay dos cosas. Primero está la tecnología y luego, por otro lado, está la parte financiera. La tecnología ayuda a mover dinero, pero se trata de mover dinero de una cuenta a otra. Esto es lo que hace un pago, mover dinero de una cuenta a otra, ¿no? Entonces, Stripe
lo que tiene básicamente es conexión con distintos bancos, con muchos bancos. ¿A través de quién? A través de Visa y Mastercard, ¿no? Visa, Mastercard, Amex, JCB, Diners, Discover, UnionPay, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los esquemas que existen, que hay muchísimos esquemas, ¿no? Hay esquemas de 3 patas y esquemas de 4 patas también. O sea, esto es un poco por completar la información. Los esquemas de 3 patas son aquellos que no necesitan al banco para emitir porque ellos mismos son emisores, como por ejemplo es el caso de American Express. Y tenemos los esquemas de 4 patas, ¿vale? Que son Visa y Mastercard, que sí requieren de bancos para emitir las tarjetas. Visa y Mastercard no emiten bancos, sino que proporcionan licencia a los bancos para que los bancos emitan las tarjetas. En el caso de Amex, por ejemplo, de American Express, ellos mismos son el banco que emite la tarjeta, ¿no? Entonces, Stripe es un adquirente enfocado fundamentalmente a la parte online, y de ahí viene su crecimiento, de enfocarse en la parte online, de enfocarse en el e-commerce. Y proporcionar la capacidad de aceptar pagos con tarjeta, pagos digitales, a establecimientos e-commerce. Eso es lo que hace Stripe, ¿no? Y bueno, pues han crecido mucho. Mi opinión personal es que no sé, o sea, no entiendo mucho el porqué. O sea, tecnológicamente entiendo qué es lo que han hecho y demás, pero no han inventado la rueda. Por así decirlo, Stripe no ha inventado la rueda. Y son son sensiblemente más bastante caros. Son bastante más caros, sí. En general, hay PSPs, PSP significa Payment Service Provider, hay PSPs que son mucho más baratos y tecnológicamente no están a años luz. Es decir, Stripe lo que ha hecho ha sido hacer muy sencilla una integración con un e-commerce, pero que al final el e-commerce sencillo se integra a través de plugins, ¿no? Tú tienes Magento, WooCommerce, PrestaShop o Shopify, ¿no? Y entonces lo que haces básicamente es meter un módulo de pago a través de un plugin y ya está, ¿no? Eso no es inventar la rueda, ni muchísimo menos, ¿no? Luego hay distintos niveles de integración, y Stripe sí es cierto que lo ha hecho sencillo, ese nivel de integración, cumpliendo normativas, pero nada más allá. Es decir, no sé si como se decía, no sé si el zumo compensa exprimir la fruta ahí, ¿no? Con Stripe, porque es bastante más caro. Estamos hablando de 2-3%, ¿no? Y eso en un pago es muy caro. Es un pago muy caro. Marcos, dentro de esa cadena, antes de que entremos a hablar de empresas y vamos colocando un poco y vamos comentando cómo la ves desde el punto de vista de negocio, dentro de esa cadena, a ti personalmente, independientemente de las empresas que haya, ¿cuál es la parte que ves que tiene más valor? ¿A ti cuál es la parte que tú dices, oye, yo si tuviera una empresa me gustaría que estuviera colocado en este punto? ¿Es el que más barreras tiene? ¿Cuál es la parte que para ti dentro de esa cadena tiene más valor, como decía? Es que no puedes prescindir de ninguna, prácticamente. Eso te iba a decir. A ver, realmente el que aporta, el que mayor valor aporta es el adquirente. El adquirente es el que al final convierte un mensaje en dinero, ¿no? Es el que se encarga de liquidar todo ese pago y te pone el dinero en la cuenta. Entonces tiene que ser barato, tiene que estar bien conectado con las marcas, tiene que ofrecer una integración sencilla, si es posible, con las distintas pasarelas, tiene que cumplir normas estandarizadas de ISO, no la ISO 20022, que es la norma estándar por excelencia de los pagos, y aparte de eso tiene que ser barato y tener licencias en muchas partes del mundo, ¿no? Si quieres apuntar a Australia, necesitas licencia en Australia, y si quieres apuntar a Estados Unidos, necesitas licencia en Estados Unidos, y esas licencias generalmente las dan los bancos centrales, ¿no? Son los que se enfocan un poco en dar esas licencias de pago. Entonces el adquirente es el que mayor valor aporta porque es el que te pone el dinero. Entonces tienes que poner el dinero rápido, tienes que ser también bastante competitivo en cuanto a chargeback, que se llama, que no es muy conocido el tema del chargeback y tampoco es la panacea, pero se trata de una protección al consumidor que ofrecen generalmente los esquemas, ¿no? O sea, tú compras con tu tarjeta y si te la clonan o te la copian o ves un cargo en tu cuenta que no reconoces, tú puedes ejercer lo que se llama un chargeback, y automáticamente la protección al consumidor de los esquemas te devuelven ese dinero a través del banco, ¿no? Y eso se llama chargeback, ¿no? Y eso al merchant le cuesta dinero. Cada vez que hay un chargeback te cuesta dinero. Entonces, la reducción de esos ratios de chargeback es fundamental en cuanto a la tecnología que tenga el adquirente, ¿no? De ahí que el adquirente sea uno de los que más valor aportan, ¿no? Marcos, has explicado el proceso normal de medios de pago, ya sea online o offline.
Y vamos a entrar, si te parece, en algo relacionado, porque yo lo estabas contando y decía, oye, ¿qué papel juega PayPal en todo eso? Porque yo PayPal lo veo con modificaciones, ¿no?, a ese Sí. proceso normal, y ya estaría bien entroncarlo en qué piensas tú de puramente el negocio de PayPal. Otra cosa es la cotización, que ahora está bajando y Sí. precisamente está muy en el candelero, porque ahora te encuentras gente que está pro y gente que está anti. Yo me animo a ponerme casi pro, porque el otro día Jim Cramer la zurró y le dijo bueno, que la ve muy negativa, y ya sabemos que este hombre es un gafe contrarias, ¿no? Pero, ¿qué papel juega PayPal y cómo ves su negocio? Bueno, PayPal es una compañía que se enfocó en el e-commerce, vio una gran oportunidad a principios a principios del siglo en intentar reducir las fricciones en el pago. Al final, el pago e-commerce es relativamente sencillo, ¿vale? Saber sobre pago relativamente de e-commerce es relativamente sencillo. Se trata de reducción del fraude, aumento del ratio de conversión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no se trata, no hay mucha complejidad en el e-commerce, ¿no? Y PayPal en lo que se enfocó es en algo muy, bajo mi opinión, muy fundamental, que es la de aumentar los ratios de conversión. Y para eso hizo sencillo, o intentó hacer sencillo, el proceso de pago, ¿no? Entonces, básicamente, tú con PayPal tenías un nombre y un usuario, o sea, tenías un usuario, perdón, y una contraseña, entrabas y ya previamente tenías preconfigurado pues una tarjeta de crédito, ya posteriormente han incorporado SEPA, ¿no? Pero eso en Europa, ¿no? El SEPA es el Single Zero Payments Area, ¿no? Entonces, eso en Europa, pues sí, ¿no? Fuera de Europa no, ¿no? Pero en el resto del mundo, pues tienes la tarjeta, entonces ya lo tienes preconfigurado, y digamos que uno de los puntos más calientes y de tasas de abandono en el e-commerce es la introducción de tu tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, cuando tenemos a PayPal, que facilita eso mucho a principios del siglo, tiene una gran aceptación, ¿no? Entonces luego la compra eBay, y luego compran Braintree, que Braintree ya tiene Venmo, ¿no? Incorporado, que Braintree compró Venmo en su momento, ¿no? Entonces tienen distintas partes del negocio y luego se extienden de eBay. Y PayPal sigue ahí, es decir, sigue siendo una alternativa porque el pago con tarjeta en online no ha cambiado. Y no ha cambiado porque sigue siendo un punto caliente meter los 16 dígitos de tu tarjeta, el CVV o CVC y la fecha de caducidad de tu tarjeta. Estás metiendo datos que se consideran muy sensibles, además que están muy protegidos, sobre todo en Europa. Y PayPal sigue haciendo eso sencillo. Y además sigue desarrollando sus niveles de cifrado para que todo ese dato que tú tienes en el backend ya preconfigurado no puedan acceder cualquiera y de cualquier manera, ¿no? Pues a través del el factor de doble autenticación y mecanismos de autenticación que tienden a asegurar el pago, ¿no? Entonces, PayPal sigue ahí con muchísima importancia. Yo, para mí, los riesgos o las amenazas que pueda tener PayPal es la adopción masiva de Google Pay o Apple Pay, ¿no? Que son también pagos que tienden a generar menos fricción en el proceso de pago, ¿no? Pero eso está muy ligado a las propias tecnologías que tiene la gente, o cómo compra la gente, ¿no? Al final, si tu ordenador no es de Apple o no es de Google, o no estás navegando con Chrome, el tener Google Pay o Apple Pay es más complicado, ¿no? Entonces, al final, tu proceso de pago no es exactamente el mismo. Y también te diría que en Chrome, por ejemplo, el navegador de Google, la gente no suele tampoco ser también muy amiga de meter los datos de su tarjeta y colocarlos en el navegador que utilizan para navegar diariamente, ¿no? Es cómodo, ¿eh? Yo no sé si Es está... cómodo, es muy cómodo, igual que para comprar con Apple Pay, es muy cómodo, pero no tiene una adopción tan grande como sí tiene PayPal, ¿no? Y al final, PayPal no puede sustituir
ni pretende sustituir a Visa, a Mastercard, a Amex, no hace eso, sino que es un facilitador de todo esto, ¿no? Y tiene básicamente la capacidad de procesar pagos como adquirente propio, utilizando las redes de Visa y Mastercard, ¿no? Tú puedes tener tu cuenta de PayPal como merchant y aceptar pagos ahí con tarjeta a través de PayPal y los ratios de conversión son elevados, ¿no? Y además, en los últimos años han reducido muchísimo el scam en sus propias cuentas que quizás pues a lo mejor estamos hablando de a principios de 2010, 2008, 2012, todavía tenían algunos problemas con esta parte, ¿no? Y las han ido reduciendo poco a poco y además muy bien, ¿no? Entonces, una compañía que tenía una valoración X y que ha caído un 70 o un 80%, no sé exactamente cuánto. Una barbaridad. Lo estaba viendo ahora mismo. Con aumento sistemático de márgenes, con aumento del free cash flow, con aumento de ventas todos los años. Separando el grano de la paja, no podemos tomar por normalizado lo que ocurrió en el año 2020-2021 con las compañías de medios de pago, porque sí es cierto, y sobre todo con las que están enfocadas en online, porque sí es cierto que todo el consumo del mundo pasó de ser físico a ser online porque estábamos todos encerrados, ¿no? Entonces no podemos tomar eso como algo así, pero tampoco como para que una compañía valga un 70 o un 80% menos, ¿no? Así lo veo yo y yo le auguro, además tiene muy buenos márgenes, no sé si factura 15 billion, ¿no? Al cabo del año, una cosa así, me lo estoy inventando, pero más o menos por ahí andarán las cifras de PayPal, ¿no? Que facturará 14, 15 billion y de margen neto al final tiene 2, 3 billion, ¿no? O algo así. Entonces es una compañía que yo considero que tiene unos buenos márgenes para todo lo que hacen, ¿no? Sin entrar mucho más ahí, ¿no? Y luego tienen otras partes del negocio, como puede ser Venmo, que es pues, solo enfocada a Estados Unidos, para enviarse dinero entre particulares y demás, pero tiene una adopción masiva. Eso es como Bizum, ¿no? Algo así, es un pago peer-to-peer, sí, es un P2P. Y ese pago peer-to-peer que tiene Venmo, pues Venmo básicamente vive de comisiones, ¿no? De comisiones por emisión de tarjeta, porque también te permite emitir una tarjeta virtual y demás. Y luego tienen Braintree, que Braintree es una empresa que ¿qué es lo que hace Braintree? Pues es una pasarela de pago. Tú puedes tener PayPal o puedes tener una conexión directamente con otro PSP X, ¿no? Con otro adquirente, ¿no? Porque te interesa tener, pues yo qué sé, me lo invento, WeChat Pay o Alipay, ¿no? Que es algo muy, muy específico, es una wallet muy específica del público asiático, ¿no? Entonces, pues te interesa tener eso y Braintree te da la capacidad de poder tener eso, ¿no? Entonces, allá donde PayPal no llega, pues puede llegar Braintree, ¿no? Que es una empresa del grupo. Entonces, yo considero que es una empresa que tiene mucho recorrido, no va a morir mañana, ni muchísimo menos, y que las amenazas que tiene, digamos que ahora mismo están bastante acotadas porque dependen de la tecnología que está por detrás, ¿no? Y en tu opinión, Marcos, ¿qué ha podido pasar? ¿Qué han podido ver en el negocio? ¿Qué han podido ver los inversores, las casas de research, etcétera, etcétera, para este castigo, ¿no? Piensan, no sé, esto que estás comentando de Google Play, de Apple Play, ¿piensas que ya directamente los pagos por el móvil o no sé? Inclusive si la inteligencia artificial, que ya no sabe uno si afecta a todo, ¿qué piensas que ha podido provocar esta caída? Yo creo que lo que ha provocado la caída es la euforia desmedida que hubo en los años 2020-2021, ¿no? Yo creo que, yo he visto barbaridades, ¿no? Desde mi punto de vista, ojo, ¿no? He visto cómo empresas en prácticamente 2 meses pasaban de $2 a $60 y ahora a día de hoy valen $1 a lo mejor, ¿no? Y en los medios de pago nada ha cambiado tampoco, o sea, es decir, las empresas han seguido facturando más o menos lo mismo, pueden haber tenido ese pico de 2020-2021 cuando han estado enfocadas en el e-commerce, pero luego al final ha habido una reversión a la media otra vez y han vuelto a facturar más o menos lo que facturaban en 2019 más un crecimiento
crecimiento que han tenido, ¿no? Hasta ahora, hasta 2023 que estamos ahora, ¿no? Entonces, yo lo que creo que ha habido ha sido una euforia desmedida en toda la parte de medios de pago. No solo el caso de PayPal, ha sido el caso de Worldline, ha sido el caso de WorldPay, que era parte de FIS, ¿no? Ha sido el caso de Adyen recientemente, ¿no? Al final es una euforia desmedida que ha habido cuando realmente el mundo no ha cambiado, ¿no? Así lo veo yo. Hay veces que pasa, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Comentabas ayer también, se está pegando una buena torta, ¿eh? Hoy, de Sí. hecho, lo comentaban en el Telegram de Locos de Wall Street. He leído un segundo que estaban precisamente también comentando que está teniendo una buena caída, ¿eh? Es una empresa que tecnológicamente lo ha hecho muy bien. La gente que creó Adyen tenía mucho conocimiento de lo que estaban haciendo y su enfoque siempre ha sido crecer a través de producto, es decir, alimentar su producto y no hacer nada más que alimentar su producto con tecnología, enfocarse en hacer buenas integraciones e intentar estar prácticamente en todo el mundo. Ellos tienen una presencia bastante global. Bien sea a través de ellos como adquirente propio o bien a través de partners, que también tienen muchos partners, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica tienen presencia o en México tienen presencia a través de partners, en África igual, en Middle East, en lo que es el sudeste asiático exactamente igual, tienen presencia a través de partners. Y luego tienen presencia propia pues en Brasil, en Australia, en Europa, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Porque en esos países sí tienen licencia, tienen ficha, ¿no? con el Banco Central para poder ser adquirentes, ¿no? Lo de Adyen es que han invertido muchísimo dinero, tanto en personal como en expandirse, sobre todo en la parte de Estados Unidos. En mi opinión, a lo mejor quizás pensaban que los inversores pensaban que aquello iba a ser más o menos lo mismo o que tener un crecimiento brutal en Estados Unidos, y Estados Unidos es diferente, es un mercado para el mundo de los pagos muy particular porque está muy establecido por muchísimas empresas que llevan muchísimos años, hay redes locales y Adyen es un adquirente que se llama cross-border, es decir, Adyen no forma parte de ningún esquema local. Los esquemas locales, cuando hablamos de esquemas, tenemos a Visa, tenemos a Mastercard, ¿no? Tenemos a Amex y demás, pero hay determinados mercados donde ciertos actores dentro del pago se unen para crear un esquema local para hacer más barato el pago, ¿vale? Por ejemplo, el caso de España. En España tenemos CECA, ¿no? CECA es una parte minoritaria, ¿vale? Que es la Confederación Española de Cajas de Ahorro, pues tienes bancos como Abanca, por ejemplo, que están ahí en CECA, ¿vale? Y luego la mayoritaria es Redsys, ¿no? Que viene de la unión de Redi y Sermepa, ¿no? Se unen dos empresas, lo que eran Servirred, las antiguas redes, ¿no? Que teníamos Servirred, 4B, ¿no? Euro 6000, que es la parte de CECA. Entonces se unen todos creando una empresa que es un procesador común que se llama Redsys, que no tienen marca comercial, porque tú cuando tienes tu tarjeta es una Visa o una Mastercard, ¿vale? Pero sí es cierto que cuando un banco español, entre ellos, se quieren procesar un pago, es decir, a un merchant X, a la peluquería de turno, tiene un contrato de adquirencia, un contrato para aceptar medios de pago, con el banco X, ¿no? Con el Banco Santander, por ejemplo, ¿no? Y viene alguien a pagar con su tarjeta de Caixa, ¿no? Pues cuando pagan con la tarjeta de Caixa, Santander y Caixa se hablan a través de Redsys. No se hablan a través de Visa y Mastercard. Tiene una red local que les permite procesar ese pago sin utilizar la red de Visa y Mastercard, ¿no? Se le paga un fee a Visa y Mastercard por utilización de la marca, porque al final es una tarjeta emitida por Visa y Mastercard. Por Visa y Mastercard, sí, sí. Exacto, pero no tienen que subir a Visa y Mastercard para procesar ese pago, ¿no? Entonces, esa adquirencia local implica que o tú eres parte de la red o el pago que tú vas a procesar tienes que hacerlo a través de Visa y Mastercard. Y cuando pasas a través de Visa y Mastercard juegas con las reglas de todo el mundo, es decir, las reglas que se llaman del cross-border. Y la adquirencia
está conformada por tres partes, ¿vale? Una de las cosas que sí hay que agradecerle, por ejemplo, a Adyen es que han sido de los que más han empujado dentro del mundo de medios de pago para que la adquirencia dejara de ser un fee fijo y pasara a ser un fee variable en función de quién estaba dentro del pago, ¿no? Entonces, la adquirencia se suele hablar que se suele presentar ante los merchant como lo que te va a costar, se presenta como interchange plus plus, ¿vale? Interchange es la parte del intercambio bancario y los otros plus plus, el más y el más. El primer más, sí, y se suele presentar como ICH más más, ¿no? Pues el ICH es el intercambio bancario, el primer más es el coste del esquema, el coste de Visa y Mastercard, etcétera, etcétera, y el segundo más es lo que se llama el Merchant Service Fee o el fee del adquirente, ¿no? Lo que va a cobrar el adquirente. Entonces, el intercambio es algo fijo. En Europa está regulado, por ejemplo, y es 0,20, 0,30 en función de si la tarjeta que se está usando es débito o crédito. ¿Vale? Estoy hablando en porcentajes, 0,20%, 0,30%. Luego está el coste del esquema, que el coste del esquema depende de muchas cosas. Depende de si el adquirente tiene muchísimas transacciones en el esquema, no las tiene, cuál es el peso del fichero que se sube al clearing. O sea, hay muchísimas cosas que conforman el coste del esquema, ¿no? Puedes decir, pues bueno, un agregado 0,10, ¿no? 0,10% del coste del esquema, ¿no? Y luego tienes lo que va a cobrar el merchant, ¿no? O sea, perdón, lo que va a cobrar el adquirente. Lo que va a cobrar el adquirente, ponte que sean 30 puntos básicos, 40, 20 o los puntos básicos que sean, estamos hablando de que tienes que sumarle con una transacción de débito 0,20 del intercambio, 0,10 del esquema, por ponerle una cifra, y luego lo que vayas a ganar. Al final estamos hablando de 0,50, ¿no? Cuando tú vas a Banco de España, que hay reportes accesibles y gratuitos sobre cuál es la tasa de intercambio media entre los bancos en España, pues a lo mejor por una tarjeta de crédito, con un adquirente cross-border estamos hablando de 0,30, pues con una tarjeta de crédito el intercambio medio entre las distintas entidades es de 0,11. Entonces, tú como adquirente cross-border que vas a presentar una oferta a una cadena de distribución de la que sea, tú vas 0,19 más caro, ya solo en intercambio. 0,19% más caro sobre billions de venta es mucho dinero, ¿no? Entonces, por eso digo que al final el adquirente es la parte más importante por el valor que puedan aportar, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de tecnología. Reducir el fraude, aumentar las tasas de conversión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, porque por precio, allá donde hay un esquema local, el adquirente cross-border va en desventaja. ¿Vale? Y Adyen es un esquema cross-border, es un adquirente cross-border, perdón. Es un esquema cross-border. Hemos hablado tangencialmente... Adquirente cross-border. Adquirente. Decía que hemos hablado tangencialmente, no puede ser de otra manera, hemos nombrado muchas veces en la entrevista Visa, Mastercard. ¿Cómo las ves? Es decir, ¿las sigues viendo como esos gigantes que son un negocio, como digo yo, para invertir y dejárselo a tus nietos, que eso va a seguir componiendo y componiendo? ¿Le ves peligros? ¿Le ves amenazas? Porque claro, ahora después hablaremos precisamente de las disrupciones que puede tener el sector, sí, y que seguro que muchos seguidores se plantean, oye, cuando paguemos, no sé, las cosas que se ven un poco de ciencia ficción que no lo son tanto, ¿no? Cuando paguemos con la huella, cuando paguemos con el ojo, cuando paguemos con el móvil sin necesidad de tarjeta, porque ahora mismo pagamos con el móvil, pero hay una tarjeta. Sí. ¿Cómo ves Visa y Mastercard? A ver, Visa y Mastercard son redes que interconectan a todos los bancos del mundo. Partiendo de esa premisa, crear esa red es muy complicado. Efecto red. O sea, ahí tenemos un... Es una de las cosas más complicadas que pueda haber, ¿no? Pero sí es cierto que hay determinados mercados donde no tienen penetración o donde no han tenido esa penetración, pues porque son mercados subdesarrollados o porque no son países que no han tenido la oportunidad a lo mejor de crecer hasta ahora, ¿no? Que han sido países en vías de desarrollo y demás, pero sí es cierto que no se pueden descuidar. Están muy establecidas en Estados Unidos, están muy establecidas en el ámbito de Europa, en el ámbito de Australia, en ciertas partes de Sudamérica, México. Pero fíjate cómo es el caso, por ejemplo, el caso más reciente es el caso de Brasil, donde PixPay es una empresa que nace y prácticamente en pocos años casi le come la tostada a Visa y Mastercard, ¿no?
porque ofrece un medio de pago que no requiere de Visa y Mastercard, realiza una buena integración con todos los actores dentro del pago dentro de Brasil, y no necesitan de Visa y Mastercard porque ha creado una red local, ¿no? Entonces, cuando crea esa red local, no necesitan de Visa y Mastercard, ¿no? Y hay otros mercados donde no han tenido esa apretación, como pues China, por ejemplo, tiene su propio esquema que se llama China UnionPay, ¿no? Y China UnionPay es mayoritario. De hecho, China UnionPay es mayor. Las transacciones que procesa China UnionPay son más que las que procesa Visa. Es el mayor esquema del mundo por número de operaciones. Según el Nielsen Report, es China UnionPay, ¿no? Y hay otros mercados que son emergentes, como por ejemplo India, que India crea su propio esquema, que se llama RuPay, a través del NPCI, que se llama, que ellos crean el Estado indio crea bueno, decidían hoy el nombre, ¿no? Los de la India. A lo sí, mejor es verdad, a lo mejor cambian de nombre. Pues volviendo a la normalidad, ellos crean una institución que se llama NPCI, que es básicamente de pagos, crean un esquema que se llama RuPay, utilizan la red, por ejemplo, de Discover. Discover es un esquema estadounidense un poco abandonado, ¿no? O no tan mayoritario como Visa y Mastercard fuera de Estados Unidos, y utilizan la red de Discover para interconectarse con todo el mundo. Entonces, al final, utilizan otro esquema, le pagan un pequeño fee y ellos son capaces de procesar una tarjeta. Si un indio con una tarjeta RuPay puede pagar aquí porque utiliza a lo mejor la red de Discover, ¿no? Y ahí, ¿cuál es el grado de penetración de Visa y Mastercard? Pues no es tan grande. O sea, tú vas a los años anteriores donde Visa y Mastercard es minoritario, crean un sistema local como el de RuPay y tiene una adopción masiva, y Visa y Mastercard comienzan a ser residuales, ¿no? En determinados países. Entonces, ¿es seguro el futuro para Visa y Mastercard? No. Yo no veo que sea seguro. Tienen amenazas, pero pero de ahí a desplazarles por completo es complicado. Además, sobre todo porque ellos son los que generalmente traen se encargan de la seguridad en el pago. Visa y Mastercard son de los miembros fundadores del PCI Council, ¿no? Y el PCI es la institución por excelencia que vela por la seguridad en el pago, ¿no? Y Visa y Mastercard están ahí como miembros fundadores y como veladores por esa seguridad en el pago. Entonces, al final, sus sistemas son muy interesantes y muy importantes de cara a proteger al consumidor, ¿no? Que es lo que se busca, ¿no? Y a ti como empresa, Marcos, esto es difícil, ¿no? Papá o mamá, pero Visa o Mastercard, ¿cuál te gusta más? Bueno, son más o menos, son por el estilo, ¿eh? No, o sea, no hay Sí, mucha mucha diferencia. diferencia. No, No te porque atreves, ¿no? Ni Visa es más 51. grande. ¿Sí? No, quizá tiene un poquito más de margen Visa, ¿no? Pero sí es cierto que yo, por lo que he conocido, Mastercard, tecnológicamente hablando, tiene un puntito superior. Sí, a mí, desde el punto de vista de cliente, me da la sensación, eso, que están, lo que podemos hablar es 51-49, ¿no? De cualquier ámbito, ¿no? Sí. Pero me da la sensación Pero, de que Visa está un poco más atrasada, si me permites, nada. sí, pero es tan sencillo como que mañana a lo mejor Visa está trabajando ahora mismo en algo que nosotros no sabemos, lo saca, Claro. y además son protocolos que ni siquiera nosotros vemos, pero que facilitan muchísimo la vida al intercambio bancario, ¿no? Y adelanta por la derecha Mastercard mañana, ¿no? Pero más o menos están ahí, o sea, quiero decir que son más o menos primos hermanos, ¿no? Cambiando de tercio, Marcos, no podemos tenerte en el canal y no hablar de una compañía, bueno, que habla mucho, Fintuit, relacionada con medios de pago, ¿no? Que yo creo que en España la ha traído nuestro amigo Gabriel Castro, y es una compañía que se lleva muchos titulares, como es Pax Global. Sí. ¿Cómo la ves? ¿Piensas que puede tener... se está expandiendo, y el otro día otro amigo de la comunidad, Manu Rujano, decía, oye, en el frutero de la esquina me atendió con un pack global. A mí me pasó ayer también en una tienda muy, muy modesta. Sí. Vi que era un terminal de packs global. Lo estoy viendo casi siempre con terminales que son de BBV. No sé si, bueno, entiendo que ahí van en relación y tal. Hay de todo, hay todo. Hay de todo, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves la compañía? Es decir, está creciendo mucho, tiene recorrido.
pero tiene pocas barreras de entrada, puede ser fácilmente sustituible por pagos en el móvil, que ya está la tecnología de muchas fintech que directamente han quitado el TPV y han instalado el software para grabar directamente, para cobrar directamente en el móvil. No sé en ese punto cómo lo ves, Marcos. Pax es una compañía que tecnológicamente lo ha ido haciendo muy bien. Creo que puede ser, no sé los números, pero puede ser, si no es ahora, en breve o en pocos años, el mayor productor de terminales de pago del mundo. Los terminales de pago son necesarios en muchos de los puntos del pago. El terminal de pago realiza una función muy vital, que es la del cifrado del pago, ¿vale? Y garantiza que el pago es seguro una vez que el terminal lo lee, ¿no? Y se sigue una serie digamos, pues sí, de mecanismos de seguridad que los establece el PCI, el PCI Council, ¿no? Los terminales de pago están bajo la normativa PCI PTS, ¿no? Y esa normativa va evolucionando, ¿no? Ahora mismo estamos por el PCI PTS 6.x, ¿no? Y los terminales de Pax lo han ido haciendo muy bien, se han enfocado en algo que la comunidad ve muy sexy dentro del pago, que es el sistema Android, ¿no? Ellos han tenido terminales de pago no Android, pero sí es cierto que su gran apuesta siempre ha sido por el terminal Android, ¿no? Su terminal estrella es el A920 y luego el A920 Pro, ¿no? Y es un terminal que está muy bien, es un terminal móvil, ¿no? Y es un terminal que puede dar bastante recorrido en los próximos años. Lo que pasa es que sí es cierto, si te fijas, ¿dónde vemos los terminales PAX todavía? Los terminales PAX los vemos todavía en establecimientos independientes, pero no en grandes cadenas todavía. Lo podemos ver quizá en el Corte Inglés. En el Corte Inglés sí vemos algún terminal PAX, ¿no? Pero no lo vemos todavía en grandes cadenas de manera masiva. Y eso es porque todos los terminales, aparte de poder venderse de manera libre en un establecimiento, los establecimientos tienen unas infraestructuras de pago que generalmente están conectados a una pasarela y esa pasarela a un adquirente o a un procesador y ese procesador a un adquirente. Y por normativa, los terminales tienen que estar certificados. Tiene que existir una certificación, un proceso de certificación del terminal a través de los LOAs y los TQMs. Y ese terminal necesita pasar por eso para poder trabajar en la infraestructura de pago del establecimiento que sea. Los terminales están certificados por RedSys aquí en España y por CECA, y en el resto de Europa pues pueden estar certificados, por ejemplo, por Care en Francia, por Bancontact en Bélgica, por los distintos procesadores que puedan existir, ¿no? Y eso es cierto, pero luego necesitas una certificación también de la pasarela de pago con la que estén trabajando. Si la infraestructura de pago de la cadena X trabaja con una pasarela de pago Y, pues el terminal tiene que estar certificado tanto por el adquirente con el que está trabajando la cadena como con la pasarela. Entonces, esas dos certificaciones son necesarias para que el terminal se pueda vender, ¿no? Y generalmente han ido muy unidos, han ido muy de la mano productores de terminales y pasarela. Generalmente el productor de terminales por excelencia, que es o era Ingenico, vendía también pasarela. Entonces, los terminales de Ingenico estaban certificados por la pasarela y luego, aparte del terminal, Ingenico se encargaba de certificarlo con los distintos adquirentes y vender un pack, ¿no? Pasarela más terminal, ¿no? Verifone en su momento también lo hacía así y demás. Entonces, Pax, cuando entra como productor único de terminales, vende los terminales ¿a quién? A lo que se llama el standalone, ¿no? A la banca. Le vende X terminales a CaixaBank, a BVA, Santander, por poner ejemplos de aquí de España, y luego estos bancos se lo proporciona a los establecimientos, pero generalmente a los establecimientos a los que se los proporciona son establecimientos que no forman parte de grandes cadenas, ¿no? Entonces todavía le falta ese punto a Pax para poder tener una adopción normalizada, ¿no? dentro del mundo de medios de pago. Y bueno, por lo que dices, si eso llegara podría ser un gran catalizador, ¿no? Sí, en tu conocimiento, ¿lo ves a medio plazo?
Sí, no es nada complicado ni es, quiero decir, no es un arco de iglesia. Habrá un momento en el que Pax pase por ahí y vea que su manera de crecer, porque ya tiene toda la banca establecida y los crecimientos que tiene, una vez que llegue esa limitación, porque ya forma parte dentro del ecosistema de productores de terminales, pues los bancos compran X a Ingenico, X a Verifone, X a Pax, X a Castles, ¿no? Y llega un punto en el que dice, oye, pues yo quiero crecer de otra manera y entonces establece pues partnerships con diferentes pasarelas, siempre y cuando la pasarela no forme parte Claro, del mismo grupo de productor de terminales, ¿no? claro. Eh, entonces, si eso ocurre, puede todavía vender todavía más, claro que sí, sí, sí. Ujú. Marcos, estamos enfocando el final de la entrevista y te tengo que preguntar también otra pregunta un poco que si puede llevarnos a casi que disruir o no sé la palabra disrupcionar, no sé, todo lo que hemos hablado, que es la introducción de blockchain como medio de pago, ¿no? ¿Podría llegar blockchain, podría llegar toda esa tecnología, todo lo que vemos del mundo cripto, el propio Bitcoin, que todavía falta mucho, pero sobre todo yo me centro en blockchain? ¿Podría llegar al sector de los medios de pago y toda esa parte de la cadena ya no ser tan necesaria al ser una validación? Entiendo que este punto tú lo tienes controlado, no lo ves a medio plazo, no lo ves nunca. ¿Cómo lo ves? No, bueno, nunca no puedes decirlo, ¿no? A medio plazo, a corto plazo, no lo veo. Yo, por ejemplo, yo soy de las personas que considera que Bitcoin no es un medio de pago porque no te permite el cálculo económico. Es demasiado volátil y es muy complicado pagar con Bitcoin. Aunque hubiera una infraestructura que lo permitiera, no lo veo. Además, luego hay soluciones que se han tenido que idear, como por ejemplo Lightning Network, para poder liquear un pago de Bitcoin rápido, ¿no? Rápido, X. Pero estamos hablando de que a lo mejor un pago con la infraestructura actual viene a ser entre, no sé, 2 y 10 segundos y un pago con cualquier otra moneda pues puede durar más, ¿no? Y Ujú. luego están los fees, ¿no? Luego hay una cosa importante con los fees, ¿no? Bitcoin es una red que es barata, pero tienes otras redes como por ejemplo otras como Ethereum, que es otra red, pero Ethereum, por ejemplo, no es nada barata, ¿no? Y aparte necesitas la adopción de esa tecnología dentro de la infraestructura ya existente. Y luego lo más importante, ¿cuál es el valor que va a aportar eso? O sea, porque al final tú tienes que integrar esa infraestructura de criptomonedas o de blockchain, la tienes que integrar en la infraestructura actual para que la puedas sustituir o para que pueda ser complementaria. Esa adopción de esa infraestructura tiene un coste y luego, después de tener ese coste, ¿cuál es el valor que va a aportar? ¿No? Pues simplemente que hay una liquidez ahí sobre determinadas criptomonedas que pueden ser convertidas en otros medios. ¿No? Pero sí es cierto que las criptomonedas a día de hoy no permiten el cálculo económico, quitando las stablecoins de la ecuación, no permiten el cálculo económico por la volatilidad que tienen. ¿No? Entonces, yo no lo veo a corto plazo y los veo en algún caso. Bueno, yo separo también además Bitcoin del resto, porque Bitcoin Sí, para mí sí tiene valor, el resto para mí no tienen valor porque siempre hay una cabeza por detrás. piensas Eh, exactamente igual que yo. Exacto. eh, y lo trato en un par de artículos porque considero, y me ayudó mucho también el libro de Álvaro de María, de la filosofía de Muy, Bitcoin. muy Y muy amigo de Locos de Wall Street. No sé si lo sabes, pero Álvaro es sí, sí, muy sí. amigo, muy amigo. Y considero que Bitcoin tiene un papel muy importante como reserva de valor, pero no como moneda. Entonces, a lo mejor blockchain se puede utilizar para certificar el settlement de cada uno de los días de los adquirentes en las cámaras de compensación o cosas así, pero no veo que sean una alternativa, ¿no? Ahora mismo, a corto plazo. Y luego, sobre todo, la amenaza es la de las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies. Ahí es donde sí que veo una amenaza. No sé hasta qué punto la población permitirá cada vez más el sometimiento de los bancos centrales a esto, ¿no? Y creo que la mayor amenaza que tenemos como ciudadanos, ya no como medios de pago, es el uso de las CBDCs, ¿no? Y la obligación que vayan a llevar los estados a utilizar las CBDCs como parte de los medios de pago que tenemos que utilizar obligatoriamente, ¿no?
Joder, eso sí que es un tema que hemos Eso es otro comentado. melón ahí. Otro melón, y es un tema que hemos comentado ya desde el punto de vista no solamente monetario, sino donde tú estás apuntando, lo hemos comentado en Loco de Wall Street desde el punto de vista ya de libertario, ¿no? Nosotros que tenemos un claro sesgo liberal, es cierto Sí, que ahí tenemos otro melón por abrir y sí que puede ser una gran amenaza a todo este sistema de medios de pago. Oye, Marcos, me ha encantado la charla. Cuando tú has dicho que no eras un experto gracias. en medios de pagos, yo creo que ahí no has sido todo sincero con la comunidad Locos de Wall Street. Eres muy experto en medios de pago. Se ve que eres muy Gracias. experto. Y me quedo bueno, pues, oye, con lo que nos dices de PayPal, que esté muerto está muy vivo, ¿eh? Y ahí es un Sí. tema, por llamarle un título de una película. Y no sé si quieres apuntar algo más, Marcos, que tampoco queremos abusar de tu tiempo. No sé si quieres comentar algo en general la industria, algo que os haya quedado en el tintero, aunque yo, como siempre digo, oye, invitados que aporten un valor como el que tú has aportado en un sector que para los demás es una auténtica caja negra, te lo tengo que reconocer, pues aquí siempre tienen las puertas abiertas de Locos de Wall Street si nuestras agendas lo permiten. No sé si quieres apuntar algo, Marcos. Nada, no, agradecido de estar aquí. Yo soy una persona bastante accesible. En Twitter soy Mark Doy Monf. fe. Me pueden escribir pues tanto mensajes como yo dentro de mi humilde conocimiento pues intento solventar dudas que la gente incluso me ha escrito por mensaje privado. Hay muchísimas cosas de lo poco que hemos tratado, o sea, hemos rascado la punta del iceberg, ¿no? Y hay muchísimos pormenores dentro de la industria de medios de pago que no hemos tratado, que nadie se quede con esta idea de esta charla como que estamos cubriendo absolutamente todo. Bueno, estamos cubriendo la generalidad, ¿no? Pero y nada, cualquier duda que tenga cualquier persona que me contacte o cualquier otro día que queráis, pues vengo, cubrimos algo más específico, pero sobre todo remarcar lo a gusto que me habéis hecho sentir aquí y lo gusto que he estado hablando de esto a lo que me dedico y encantado de volver cuando vosotros queráis. Bueno, pues quedaros con ese mensaje porque es rigurosamente cierto todo lo que ha dicho Marcos ahora. Hemos estado hablando off the record y, Antonio, yo para hablar de medios de pago me puedo tirar 5 horas. Digo, bueno, vamos a hacer una generalidad de sobre todo cómo está el sector. Me parece muy interesante eso que ha comentado de los agentes para que cuando analicéis una empresa de medios de pago sepáis en qué punto de la cadena está y sobre todo, oye, las opiniones que nos ha dado de empresas muy conocidas, al final por todo el mundo inversor, como Visa, Mastercard, PayPal, Pack Global, posibilidades de blockchain, amenazas. Yo creo que ha quedado una charla muy condensada, muy útil para todos los que queráis entender el sector. Y Marcos, yo, si te parece, si me dejas tus datos de contacto, lo ponemos en la descripción. Doy fe de que Marcos es muy amable y muy accesible si le escribís por Twitter y ahora pues Marcos también nos comparte su página del blog y la ponemos aquí en la descripción del vídeo. Y lo dicho, Marcos, ya buscaremos un programa, lo preguntaremos a la comunidad y seguro que hacemos algún otro especial ya más específico de alguna empresa o algún subsector de eso que has comentado en la cadena de medios de pago. Muchas gracias, Marcos. Perfecto. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos. Que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, pinchad en la campanita, ¿vale? Para que no os quedéis sin verlo y suscribiros. Un fuerte abrazo.